Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Uno de los nombres inolvidables de la música turca, el maestro artista Edip Akbayram, murió en el hospital donde estaba siendo tratado en Estambul. La repentina muerte de Akbayram, de 69 años, ha sacudido profundamente a sus amantes y a la comunidad artística. La pérdida de Akbayram, una de las voces más fuertes y queridas de la música turca, causó gran tristeza, especialmente los nombres de su círculo inmediato. Uno de estos nombres fue el famoso actor Aslı Enver. Enver, además de ser vecino de Akbayram durante muchos años, expresó su tristeza y pérdida como un nombre que personalmente amaba mucho. Aslı Enver compartió su dolor tras la muerte de Edip Akbayram en las redes sociales y con declaraciones que hizo a la prensa. La famosa actriz dijo: "Era un muy buen vecino. Dios bendiga el lugar, lo hemos perdido. Nos hemos encontrado con una situación que nunca esperábamos. Experimentamos una gran tristeza como vecinos", dijo, expresando que sintió el profundo dolor de perder a Edip Akbayram no solo como artista, sino también como vecino y amigo. En las declaraciones de Aslı Enver, se destacó la cálida actitud de Akbayram hacia las relaciones de vecindad, mientras que el actor dijo: "Nos estaba dejando la llave de camino al concierto, fue muy sincero. Era un hermano mayor para nosotros, era como un padre para nosotros. Nunca ha sido un perfeccionista, siempre ha sido una persona sincera y sincera. Por eso su pérdida es tan grande, perdimos a nuestro padre", dijo, enfatizando que Akbayram no podía olvidar su apoyo y actitud cálida hacia ellos. De hecho, las relaciones de vecindad de Enver y Edip Akbayram eran mucho más que una interacción ordinaria entre edificios. La amistad de los dos, que duró muchos años, también era un hecho conocido en su vecindario. Enver expresó lo cercano y cariñoso que era Akbayram, lo servicial y amable que siempre fue durante los momentos que pasó con su vecino. Enver dijo: "No era solo nuestro vecino, era como uno de su familia. Él siempre estuvo ahí para nosotros, en nuestros días felices y en nuestros tiempos difíciles, siempre estaba a una llamada de distancia. Siempre que lo necesitábamos, él siempre nos ayudaba", dijo, señalando que la vecindad de Akbayram tiene un significado mucho más profundo. Edip Akbayram había firmado muchas canciones exitosas en su carrera musical y tenía una gran base de fanáticos como una de las figuras más importantes de la música folclórica turca y la música arabesca. Akbayram, que quedó grabado en los recuerdos con canciones inolvidables como Don't Play With My Legend, también se había convertido en un nombre símbolo de una época. Sin embargo, su muerte ha afectado profundamente no solo a sus amantes, sino también a muchos nombres en la comunidad artística. Muchos nombres famosos como Aslı Enver intentaron mantener viva la memoria del famoso artista publicando mensajes de condolencia por la pérdida de Akbayram en sus cuentas de redes sociales y a través de los medios de comunicación. Todos expresaron su amor por el arte y la personalidad de Akbayram, señalando que la pérdida de un nombre importante de la música turca crea un gran vacío para todos. De hecho, Enver se había reunido con Edip Akbayram por última vez hace unas semanas. Enver dijo que Akbayram ha tenido buena salud recientemente y recuerda su estado energético. Al enterarse del fallecimiento de Akbayram, Enver dijo: "La última vez que lo vimos, todavía estaba muy positivo, lleno de energía. Siempre fue una persona optimista. Esta pérdida repentina ha sido un gran shock para todos nosotros", dijo. Aslı Enver, quien expresó su gran tristeza por la muerte de Edip Akbayram, finalmente dijo las siguientes palabras: "Es muy difícil aceptar esto. Pero pase lo que pase, la memoria, la música y el espíritu de Edip Akbayram siempre estarán con nosotros. Lo hemos perdido, pero su corazón, sus canciones y su espíritu siempre estarán con nosotros. Tomará tiempo aceptar esta gran pérdida, pero una cosa sabemos, él continuará viviendo". La pérdida de Edip Akbayram, uno de los artistas importantes de Turquía, ha sacudido profundamente a todo el mundo del arte. La memoria de Akbayram siempre vivirá en el mundo de la música y en los corazones de la gente. Enver y otros amigos cercanos continuarán recordando a Edip Akbayram con respeto, amor y gratitud. Asl,
se subrayó que la relación de Enver con Edip Akbayram va más allá de la simple vecindad y la fuerte amistad que los dos han desarrollado a lo largo de los años. Enver afirmó que Akbayram era vecino y como un hermano mayor y dijo, era tan cálido y sincero que el concepto de vecindad tenía un significado mucho más profundo. Para nosotros, él siempre fue un anciano de familia. Es realmente doloroso perderlo, dijo. Se dice que Akbayram contribuyó a la vida de Enver no solo con la música, sino también como guía espiritual. Asle Enver, recordando el estado de Akbayram antes de subir al escenario y su actitud amistosa después, dijo, siempre estaba un poco nervioso antes de subir al escenario, pero cuando lo veía en el escenario, brillaba con mucha confianza en sí mismo y energía. Él fue una gran inspiración para todos nosotros. Si bien sus canciones nos entristecieron por un lado, también nos dieron esperanza por el otro, dijo. Enver afirmó que la música de Akbayram ocupa un lugar importante en su vida y expresó que siempre recordará los momentos que pasó con él con gratitud. El círculo cercano de Edip Akbayram lo describe como una persona muy especial, no solo como artista, sino también como persona. Además de sus fascinantes actuaciones en el escenario, Akbayram también era una persona extremadamente humilde, servicial y sincera en la vida cotidiana. Mucha gente dijo que tocó a muchas personas a lo largo de su vida y les dio consejos sobre música a muchos jóvenes. Según la declaración de un amigo, la actitud paciente y tolerante de Akbayram fue una inspiración con su acercamiento a la gente, además de guiar a los jóvenes sobre la música. Siempre ha habido una historia en la música. Había una vida en cada canción y él estaba transmitiendo esa vida a sus oyentes. Pero su aspecto humano era más que sus canciones. Realmente era una persona muy valiosa. Perderlo ha dejado un gran vacío para nosotros, dijo. Después de la muerte de Edip Akbayram, no solo Asle Enver, sino también muchos artistas expresaron su tristeza. Los artistas hicieron publicaciones en memoria de Akbayram en las redes sociales y llamaron la atención sobre su importancia para la música turca. Expresaron su amor y respeto por Akbayram con mensajes emotivos como escuchamos sin ver, y crecimos escuchando. Asle Enver, después de expresar cuánto lamentan la pérdida del famoso artista, dijo que continuarán manteniendo viva su música y su humanidad. Enver dijo, tenemos muy buenos recuerdos juntos, siempre los recordaremos. Él ha ocupado un lugar especial en nuestras vidas y nunca será olvidado. Que su lugar sea el paraíso, dijo, dando un último adiós a Akbayram. La pérdida de Edip Akbayram, uno de los nombres importantes de la música turca, significa el cierre de una era. Los amigos cercanos de Asl como Enver y el mundo del arte siempre recordarán las huellas dejadas por Akbayram en términos de humanidad, música y amistad. Sus canciones continuarán inspirando a sus oyentes y jóvenes artistas al volverse inmortales. Aunque Akbayram se haya despedido de los escenarios, su música y su recuerdo nunca serán olvidados. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.